Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha dejado a muchos, incluyéndome a mí, sin palabras. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y de unas declaraciones que ha hecho recientemente sobre Hande Erçel. Ya saben que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema de gran interés para todos nosotros, los fans de sus series, de su trabajo y de su historia juntos. Y hoy vamos a desgranar esas palabras de Kerem, a intentar entender qué quiso decir, y qué implicaciones podría tener todo esto. Prepárense porque creo que va a ser un viaje bastante interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, les recuerdo que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más completos del mundo del entretenimiento. Como les decía, la noticia estrella de hoy gira en torno a Kerem Bürsin y unas declaraciones que ha hecho, calificadas por muchos como impactantes, sobre Hande Erçel. El titular que ha recorrido las redes y los medios es directo y contundente: Kerem Bürsin revela, el golpe de Hande me dejó sin palabras. Y claro, esto nos deja a todos con la boca abierta, ¿verdad? ¿A qué golpe se refiere Kerem? ¿Fue algo literal, metafórico, una broma? El misterio está servido, y en este vídeo vamos a intentar desentrañar todas las pistas que tenemos hasta ahora. No se trata solo de un chisme más, sino de entender el contexto, las posibles intenciones detrás de estas palabras y sobre todo cómo reaccionaron los fans y el público en general. Hemos estado siguiendo de cerca las últimas apariciones públicas de Kerem Bürsin, y francamente, sus respuestas siempre son observadas con lupa, especialmente cuando se trata de Hande. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional, y aunque su relación haya tomado rumbos distintos, la conexión y el afecto que muchos perciben entre ellos sigue latente. Por eso cualquier comentario de Kerem sobre Hande, por mínimo que sea, genera un revuelo importante. La expectación es máxima cada vez que se cruzan sus nombres, y más aún cuando provienen de la boca del propio Kerem. La frase "el golpe de Hande me dejó sin palabras" es sumamente evocadora. Es una expresión que por sí sola, ya despierta la curiosidad y la imaginación. Podríamos interpretarla de muchas maneras, y es precisamente esa ambigüedad la que ha alimentado las especulaciones. Podríamos estar hablando de un golpe físico, aunque esto parece poco probable dado el contexto y la naturaleza de su relación pasada. Ambos son figuras públicas, actores que trabajan en un entorno donde la seguridad y el respeto son primordiales. Además, la imagen que han proyectado como pareja y como individuos no sugiere este tipo de incidentes. Sería un escenario realmente chocante y francamente poco creíble. Más bien suena a algo que tuvo un impacto emocional o psicológico muy fuerte en él. Podría ser una anécdota divertida que se contó de forma exagerada para generar risas, o quizás algo que realmente lo sorprendió o lo dejó desconcertado en algún momento de su vida. El matiz de la sorpresa al quedarse sin palabras sugiere un evento o una afirmación que superó sus expectativas o su capacidad de reacción inmediata. Vamos a analizar los posibles escenarios que nos vienen a la mente intentando abarcar todas las interpretaciones. Imaginemos que fue algo que sucedió durante una escena de actuación. Ambos son actores con una trayectoria destacada, y en el set de rodaje pueden ocurrir situaciones inesperadas, momentos de improvisación o reacciones espontáneas que dejan una huella. Sería una escena particularmente intensa que dejó a Kerem impresionado por la actuación, la fuerza o la convicción de Hande. Esto es una posibilidad muy real, especialmente si estaban trabajando juntos en algún proyecto reciente o en el pasado. Muchos fans recuerdan con un cariño especial la química palpable que compartieron en Senkal Kapm, una serie que los catapultó a la fama mundial y los consolidó como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Es posible que alguna situación de rodaje, una mirada, un gesto o una frase pronunciada con tal intensidad haya quedado grabada en la memoria de Kerem de una manera muy especial, hasta el punto de describirla como un golpe que lo dejó sin palabras. Otra interpretación podría ser algo relacionado con una conversación o una situación personal. A veces las interacciones diarias, fuera de los focos, pueden ser más reveladoras. Quizás Hande dijo algo que lo dejó pensando profundamente, que lo hizo reflexionar de una manera inesperada sobre algún tema, o que simplemente lo
Sorprendió por su inteligencia, su perspicacia o su forma directa de abordar las cosas. A veces las palabras de una persona pueden tener un golpe emocional, en el sentido de que te impactan y te hacen ver las cosas de forma diferente, o te desarman por completo. Y en este caso, que lo dejara sin palabras, sugiere que fue algo fuera de lo común, algo que realmente lo conmocionó o lo dejó en un estado de asombro. También existe la posibilidad de que sea una forma de hablar, una exageración cómica, parte de su repertorio de expresiones coloquiales. Kerem tiene un sentido del humor bastante particular, a veces juguetón y sarcástico, y a menudo utiliza un lenguaje coloquial y directo. Podría estar refiriéndose a una situación en la que Ande lo sorprendió con una acción o una ocurrencia que lo dejó, literalmente, sin poder reaccionar por un momento, boquiabierto ante la audacia o la ingeniosidad de ella. Imaginen una escena cómica, quizás en su vida privada, donde Ande le jugó una broma inesperada, le hizo un comentario mordaz pero gracioso, o realizó una acción que lo dejó descolocado por un instante. En este contexto, el golpe sería más bien un impacto divertido y desconcertante. La clave aquí, como en muchos casos, reside en el contexto en el que Kerem hizo estas declaraciones. ¿Fue en una entrevista formal, donde se espera un nivel de seriedad? ¿Fue en una publicación en redes sociales, donde el tono puede ser más informal y directo? ¿Fue un comentario casual, quizás entre amigos, que luego fue recogido y difundido? Los detalles son cruciales para poder darle el peso y la interpretación correcta a sus palabras. Si Kerem hizo esta declaración en un tono ligero, quizás acompañado de una sonrisa o una risa, podríamos inclinaros más por la interpretación cómica o de una anécdota sin mayor trascendencia. Si por el contrario fue en un contexto más serio, en una entrevista donde se discutían aspectos más profundos de su relación o de su vida, podríamos estar hablando de algo que realmente tuvo un impacto significativo en él. Los medios de comunicación, al publicar este titular, a menudo buscan generar el máximo impacto y atraer la atención del público. El sensacionalismo es una herramienta poderosa en el mundo del entretenimiento. Es posible que hayan tomado una frase de un contexto más amplio y la hayan aislado, magnificándola para crear este titular impactante. Es algo muy común en el mundo del entretenimiento, y debemos ser críticos y cautelosos al respecto, evitando caer en la tentación de dar por sentado lo que se lee a primera vista. Sin embargo, no podemos negar que, independientemente de la intención original, esta frase ha captado la atención de todos y ha generado una oleada de conversaciones y especulaciones. ¿Y cómo reaccionaron los fans? Bueno, ya se imaginarán. Las redes sociales explotaron, como era de esperar. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos, y las teorías sobre el significado de las palabras de Kerem comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Algunos fans nostálgicos de su relación y de la época en que eran pareja, ven esto como una señal de que la conexión entre ellos sigue intacta, que a pesar de la separación, todavía hay un cariño especial y un respeto mutuo. Para ellos, este comentario podría ser una muestra de que Ande sigue teniendo un lugar importante en su vida, aunque sea desde la distancia. Otros fans, quizás más pragmáticos o realistas, prefieren esperar a tener más información o una aclaración directa de Kerem antes de sacar conclusiones precipitadas. Entienden que las palabras pueden ser malinterpretadas y que el titular sensacionalista no siempre refleja la realidad completa. Se abstienen de especular demasiado y aguardan con paciencia. Y por supuesto hay un grupo de fans que sin duda, están disfrutando del revuelo y especulando de forma jocosa, creando memes y escenarios divertidos en torno a la noticia, aportando un toque de humor a la situación. Es importante recordar y recalcar que Kerem y Ande son dos personas que están construyendo sus carreras y sus vidas por separado. Han pasado por una etapa importante juntos, una relación que cautivó a millones de personas, pero ahora están en momentos diferentes de sus trayectorias personales y profesionales. Respetar su privacidad, sus decisiones y su espacio individual es fundamental. Sin embargo, como fans, es natural sentir curiosidad y querer entender qué hay detrás de estas declaraciones que nos han sorprendido a todos y han reavivado el interés en su historia. Analicemos la propia frase, el golpe de Ande. La palabra golpe puede sonar fuerte e incluso negativa a primera vista. Pero en turco como en español, tiene múltiples significados. No siempre se refiere a una agresión física o a un acto violento. Puede ser un golpe de suerte, un golpe de genialidad, un golpe de audacia, un golpe de efecto, o incluso un golpe de nostalgia. Y el hecho de que lo dejara sin palabras.
Indica un nivel de sorpresa o impacto significativo, algo que lo dejó momentáneamente paralizado, asombrado o sin saber cómo responder. Consideremos la posibilidad de que Kerem esté recordando algún momento en el que Ande lo impresionó profundamente con su fortaleza, su determinación, su inteligencia emocional o su resiliencia. Quizás en una situación difícil, tanto en la vida personal como profesional, Ande actuó de una manera que lo dejó admirado y sin saber qué decir, simplemente impactado por su carácter. Esto, lejos de ser algo negativo, podría ser un reconocimiento a la gran persona que es Ande, a su fuerza interior y a su capacidad para dejar huella. En este sentido, el golpe sería una metáfora de un impacto positivo y memorable. Por otro lado, no podemos descartar por completo la posibilidad de que sea una broma interna, un guiño a sus seguidores que conocen la historia y la dinámica que tuvieron. Los actores a menudo tienen un sentido del humor particular, a veces críptico, y a veces comparten anécdotas que solo cobran sentido para quienes conocen su historia y su forma de interactuar. Podría ser una referencia a alguna situación cómica o peculiar que vivieron juntos y que ahora comparten de forma jocosa. Lo que sí está claro es que las palabras de Kerem Bürsin han reavivado de forma espectacular el interés por su relación con Hande Erçel. Y eso, para bien o para mal, es algo que sucede inevitablemente cuando dos figuras públicas tan queridas y admiradas tienen un pasado compartido, una historia que ha tocado el corazón de tantos. Su química en pantalla fue innegable, eléctrica, y esa chispa traspasó la ficción para consolidarse en la imaginación de muchos de sus seguidores, quienes anhelaban ver esa conexión reflejada en la vida real. Hemos visto en el pasado cómo ambos se han referido el uno al otro con respeto y cariño, incluso después de su ruptura. Esto sugiere que, a pesar de que su relación sentimental haya terminado, la amistad, o al menos el aprecio mutuo y el respeto, podría haber perdurado. Es natural que, tras una relación tan intensa y pública, queden lazos de afecto. Y es precisamente esta complejidad de sus sentimientos, esta historia compartida que ha generado tantas emociones en sus fans, lo que hace que cualquier comentario de Kerem sobre Hande sea tan intrigante y digno de análisis. Podríamos estar ante una simple anécdota que se ha sacado de contexto para crear un titular llamativo, o ante una reflexión más profunda sobre el impacto que Hande tuvo en su vida, ya sea como compañera de trabajo, como amiga o como pareja. Lo que nos queda, por ahora, es especular y esperar a que, quizás, Kerem o Hande ofrezcan más detalles o aclaraciones sobre estas enigmáticas palabras. Mientras tanto, seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, intentando desentrañar los misterios que rodean a estas dos estrellas. ¿Y ustedes, qué creen que quiso decir Kerem Bürsin con esas palabras? ¿Tienen alguna teoría sobre el golpe al que se refiere? ¿Creen que se trata de algo cómico, algo serio, una anécdota del rodaje, un momento personal, o una combinación de todos estos elementos? Me encantaría leer sus opiniones, sus interpretaciones y sus teorías en la sección de comentarios. Su participación es fundamental para el enriquecimiento de nuestro canal. En resumen, la reciente declaración de Kerem Bürsin, el golpe de Hande me dejó sin palabras, ha generado un gran revuelo y especulación en las redes sociales y los medios de comunicación. Si bien el titular es impactante y ha capturado la atención de todos, es importante considerar el contexto y las múltiples interpretaciones posibles de la frase. Podríamos estar ante una anécdota cómica, un reconocimiento a la fortaleza e inteligencia de Hande, un momento de admiración genuina, o simplemente una forma de hablar que ha sido sacada de su contexto original para generar morbo. Lo que sí está claro es que la noticia ha reavivado el interés en la relación y la historia compartida entre Kerem y Hande, dos figuras muy queridas por el público y que sin duda han dejado una huella en la industria del entretenimiento. Su legado juntos sigue vivo en el corazón de sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y en esta exploración de las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara, o al menos diferentes puntos de vista, sobre lo que está sucediendo con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si disfrutaron del contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a motivarnos a seguir trayéndoles la mejor información. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son seguidores de Kerem y Hande, para que también estén al tanto de estas noticias y puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar siempre informados sobre el mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta luego.